Cuando buscamos a Dios en nuestras oraciones, muchas veces lo hacemos por algo físico o material. En la lección de hoy, Jesucristo nos enseña de que detrás de una necesidad física hay algo que es más importante, y esta es la parte espiritual. Es lo que aprenderemos hoy, en un momento con Dios. El pasaje de hoy se encuentra en el capítulo 2, versículo 1 a 12 de Marcos. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aun a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico, que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Jesucristo había vuelto a Capernaum después de haber recorrido Galilea. Y dice la Biblia de que él entra en una casa, y en Marcos capítulo 2 versículo 2 dice: e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aun a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en el que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Muchos de nosotros nos hubiéramos preguntado por qué Jesús perdona sus pecados cuando lo que buscaban los amigos y tal vez este mismo paralítico era poder restaurar su condición física. Nosotros debemos entender de que hay una necesidad mucho más grande que la física, y esa es la restauración espiritual del hombre. El hombre, al haber pecado, está separado de Dios, está en una condición de muerte espiritual y requiere el perdón de pecados y recibir el nuevo nacimiento a través de la fe en Jesús para restaurar la condición espiritual del hombre. Jesús sabía que más atrás de esa condición física había una necesidad espiritual que necesitaba ser recuperada. Y es a través del perdón de pecados que eso se puede conseguir. Ahora, nadie entendía eso, pero Jesucristo, al mirar la necesidad más grande del hombre y al ver la fe de ellos, restaura la vida espiritual de este paralítico. Pero quienes estaban alrededor, entre esos los escribas, comienzan a pensar y decir: ¿quién es este blasfemo que piensa de que él puede decir de que él perdona pecados? En eso tenían razón, solamente Dios podía perdonar pecados. Y Jesucristo, para mostrarles a ellos de que Él era Dios y que tenía autoridad no solamente para restaurar la vida física del hombre, sino para perdonar pecados, les dice: ¿qué creen ustedes que es más fácil? ¿Decirle a este hombre tus pecados te son perdonados? ¿O decirle toma tu lecho y anda? En ese instante Jesús les iba a mostrar a través de la sanidad física de este hombre de que él tenía la autoridad para restaurar
la más importante necesidad, la condición espiritual. Y le dice al hombre, toma tu lecho y anda. En este ejemplo, nosotros podemos ver y aprender de que hay una necesidad más grande que el hombre tiene. Y no es una condición física o material. Muchos podemos pedir por salud, muchos podremos pedir por provisión, por un trabajo, por un problema que afecta a la vida de alguien. Y sí, son necesidades muy grandes y muy importantes. Por detrás de eso siempre hay una necesidad espiritual que tiene que ser cubierta, especialmente para aquellos que todavía no conocen de Jesús como su Salvador personal. Su condición espiritual está completamente muerta. Ellos necesitan conocer de Jesús, aceptarlo como su Salvador y entonces nacer de nuevo a una vida espiritual en la cual ellos no pueden por sus propios medios conseguir. Jesús estaba perdonando el pecado para darle la oportunidad a este hombre a nacer de nuevo y para que cuando vaya a morir no vaya a la condenación eterna, sino que vaya a su presencia allá en el cielo. Siempre detrás de una necesidad física puede haber una necesidad espiritual que es más profunda. Busquemos que Dios nos ayude a restaurar esa necesidad que tenemos cada uno de nosotros y que Él la conoce bien. Dios puede restaurar todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Si buscamos de Dios, Él puede restaurarnos por completo nuestras grandes necesidades. Confiemos en Él. Que Dios nos bendiga.